que recordar lo siguiente. La respuesta inmune como tal es una sola. Esa respuesta inmune tiene dos formas de presentarse, una a continuación de otra: la respuesta innata, llamada también sistema inmunitario innato, y la respuesta adaptativa. La respuesta innata, que es de la que vamos a hablar ahora, tiene a su vez dos líneas de defensa, la primera y la segunda. La primera línea tiene tres partes: están las barreras físicas, las barreras químicas y las barreras biológicas. Y en la segunda vamos a tener células. Ahí ustedes hablarán del neutrófilo, el macrófago, el eosinófilo, el basófilo, la dendrítica y demás. Hablaremos también de algunas moléculas, sobre todo las citoquinas, y esta respuesta nos conducirá finalmente a lo que nosotros vamos a llamar después mecanismos efectores. Esos mecanismos efectores, todo esto de aquí, se encarga de producir acción. Mecanismos efectores. ¿Cuáles son esos mecanismos efectores? Número uno, inflamación. Así que vamos a hablar de la inflamación. ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? Segundo mecanismo, fagocitosis. Tercer mecanismo, el complemento o sistema del complemento. Y por último, la citotoxicidad celular. Y ahí ustedes mencionarán, por ejemplo, quiénes participan en la fagocitosis. Bueno, los fagocitos. ¿Cuáles son esos fagocitos? Neutrófilo, macrófago principalmente. Complemento: sus propias proteínas, citotoxicidad celular, endotraquea. Ese es el panorama general de lo que vemos ahora. Respuesta inmunitaria innata. Su composición y sus mecanismos efectores. Ya definimos en la clase anterior que la respuesta inmunitaria innata es una respuesta inmediata, es una respuesta que no es específica, es una respuesta que se produce e inicia desde el momento mismo en que tomamos contacto con el microbio. Ni bien el microbio toma contacto con nosotros, esa respuesta se expresa. Dijimos también que esa respuesta está organizada en tres niveles. Y lo dibujamos, lo presentamos en la lámina más o menos así. Primer nivel o primera línea. Aquí estaba el microbio, el patógeno. La segunda línea, la tercera línea, y aquí estaba ya el núcleo débil. Pues bien, la respuesta inmunitaria innata abarca aquí y aquí. La respuesta adaptativa está aquí. Esta respuesta innata, además de ser no específica, además de ser inmediata y espontánea, siempre tiene la misma respuesta. Es una respuesta que se va a repetir. ¿Cuáles? Están aquí. Cualquiera que sea el microbio, la respuesta es la misma, igual, solamente va a variar la intensidad, a diferencia de lo que veremos en la siguiente clase con la respuesta adaptativa, que sí va a haber producción de una molécula en especial que se llama anticuerpo y que va dirigida específicamente contra un microbio, una parte de ese microbio. La primera línea de defensa, entonces: barreras físicas anatómicas, barreras químicas y barreras biológicas. ¿Cuáles son las barreras físicas o elementos anatómicos? Piel, en primer lugar. La estructura de la piel
la estructura histológica de la piel, que es un epitelio de tipo poliestratificado, no queratinizado. Ese estrato córneo, esa cornificación que tiene la piel, es una barrera que impide el ingreso de prácticamente todos los microbios. No hay microbio que pueda atravesar la piel sana. Mientras la piel esté intacta, sin herida, el microbio no la puede atravesar. Si esa piel se rompe, sí, ahí sí se convierte en una puerta de entrada. No es lo único, porque en esa piel hay glándulas sebáceas, en esa piel hay glándulas sudoríparas que le dan ciertas características, como por ejemplo el grado de salinidad. El sudor, que es salado, influye además en el grado de pH, lo que garantiza que crezcan microbios de microbiota, pero que no desarrollen microbios patógenos allí. ¿Okay? Condición física. Luego, todos los elementos que tienen prácticamente queratina, empezando por los pelitos de la nariz. ¿Cómo se llaman los pelitos de la nariz? Vibrisas. Las vibrisas son elementos de defensa que atrapan partículas pequeñas de polvo, al igual que el moco que se encuentra en esas fosas nasales. Tiene una consistencia, digamos que bastante espesa. Captura partículas microbianas, las retiene y luego se suena, o algunos lo degluten también. O sea, gustos de cada uno. Las pestañas se encargan también de capturar ese tipo de partículas extrañas. Las lágrimas que se producen, las lágrimas contienen una sustancia que se llama lisocima. La lisocima destruye, ¿qué cosa? Péptidoglucano, o sea que afecta a las paredes celulares de las bacterias gram positivas. De allí podemos seguir con el aparato respiratorio, porque además de las vibrisas están las células que producen moco. Las mucosas son más vulnerables. Por su estructura no tienen varias capas, tienen una sola. Pero encima de esa capa hay moco. El moco presente en el tracto respiratorio alto y bajo, el moco presente en el tracto digestivo, en el tracto genitourinario, es un moco laxo, que tiene la función no solamente de atrapar microbios, sino también de impedir que esos microbios tomen contacto con nuestras células y puedan ingresar. ¿Qué más tenemos en la parte física? Elementos como el ácido clorhídrico del estómago, que destruye gran cantidad de microbios. Los mecanismos físicos de respuesta hacia el exterior, como son la tos, el estornudo, el vómito, forman parte de esa primera línea de defensa. Además, barreras químicas que van a estar constituidas por enzimas, como la propia lisocima, como algunos componentes antimicrobianos. Por ejemplo, en el epitelio intestinal se producen dos grupos de estructuras químicas antimicrobianas. Unas son las llamadas defensinas, de las cuales van a hablar ustedes también seguramente en algunas de las exposiciones, y las catelicirinas. Ambos péptidos tienen la capacidad de cambiar la polaridad de la membrana celular del microbio, haciendo que éste muera. Son moléculas que nosotros producimos, nuestras células producen, las células Panet, por ejemplo, en el intestino, las producen, y de esa manera contribuyen a la defensa. Y tienen también todas estas proteínas de aquí, estas que se llaman colectinas, que tienen preferencia por moléculas con azúcar. Los microbios tienen partículas azucaradas en sus superficies. Las pentraxinas, que se unen a residuos de fosforilcolina, varios microbios tienen ese tipo de compuestos en su superficie, y las ficolinas, que se unen al ácido lipoteicoico, presente en las bacterias gram positivas, y el NAG, que era la N-acetilglucosamina, uno de los componentes de la pared celular bacteriana, sobre todo de las gram positivas. Entonces, estas moléculas químicas también sirven para unirse a esos microbios. Y las barreras biológicas, por último, cerrando la primera línea de defensa. La microbiota, de la cual han explicado sus compañeros, cumple una función de defensa también a través de dos mecanismos: el de competencia y el de selección.
secreción, perdón. El de competencia, a través de ocupar los lugares, consumiendo la comida y evitando que un extraño venga y ocupe esos lugares y coma. Al estar lleno los espacios de la microbiota, no hay lugar para que una bacteria patógena pueda desplazarlo. Por eso es importante el equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe y esa población microbiana se altera, quedan espacios libres. Y en esos espacios libres se instalan los patógenos. Segundo, la secreción. ¿Por qué? Les mencioné la semana pasada que los sistemas de defensa están presentes aún en las células más primitivas, por lo menos estructuralmente hablando, como son las bacterias. Las bacterias son capaces de producir también péptidos antimicrobianos. Los producen y esos péptidos son antibióticos que matan otras bacterias. Entonces, cuando se sienten amenazadas por una población que se extraña, producen esos péptidos y matan a los microbios. Importante entonces que esa barrera biológica se mantenga en equilibrio. Ahora, los tres juntos, la barrera física, la química y la biológica, funcionan muy bien. Funcionan muy bien. Tan es así que evitan la entrada de por lo menos la mitad de microbios con los que tomamos contacto. Pero la otra mitad sí logra pasar esas barreras de defensa. En ese momento se activa la segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa tiene en sus componentes, repito aquí, células y moléculas que van a intervenir en la respuesta. Ahora, viene una cuestión importante, porque en la primera línea de defensa el microbio era detenido con mecanismos bastante primitivos, digamos así, ¿no? Barrera, bloqueo químico o competencia con otro microbio. En el caso de la segunda línea de defensa ya se hace necesario reconocer a ese microbio. Entonces, las células del sistema inmunitario que forman parte de esta segunda línea de defensa tienen que reconocer al agresor para poderlo atacar. ¿Por qué? Porque si no lo reconocen, podrían terminar atacando a los microbios de la microbiota también. Y eso no sucede normalmente. Ahora, ¿cómo hace el sistema inmunitario innato, las células del sistema inmunitario innato, para reconocer a los microbios? Tienen para ello una serie de receptores. ¿Qué es lo que reconocen las células del sistema inmunitario innato? Reconocen patrones. ¿Qué son los patrones? Moléculas compartidas. Por ejemplo, si todos ustedes fuesen microbios, suponiendo que todos fuesen microbios y yo necesitase, sería una célula del sistema inmunitario innato, necesitase reconocerlos, tendría que buscar un elemento en común en ustedes. Un elemento en común podrían ser los anteojos. Entonces tendría un receptor para reconocer anteojos y todos los que tengan anteojos serían detectados como microbios patógenos. En el mundo inmunológico y microbiano, esos anteojos se denominan patrones moleculares asociados a patógenos, llamados también PAMs. ¿Okay? El microbio tiene sus partes. Ustedes hemos visto la semana pasada y hoy también lo han recordado. Una bacteria con su nucleoide, su plásmido, sus ribosomas, sus pilis, su flagelo. Esas son estructuras microbianas. ¿Qué viene a ser un PAM entonces? Esto es un PAM, esto es un PAM, esto es un PAM. Todos ellos son PAMs. Patrones moleculares asociados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el lipopolisacárido que está allí, este que dice LPS, lipopolisacárido, es un patrón. ¿Y por qué digo que es un patrón? Porque todas las bacterias gram negativas tienen lipopolisacárido. El ácido teicoico, igualito. Todas las gram positivas tienen ácido teicoico, pues es un patrón. ¿Okay? Ahora, ¿por qué reconoce patrones y por qué no reconoce específicamente al microbio? Porque esa respuesta no es específica.
Si fuese específica, necesitaría más tiempo. Pero como necesita hacerlo rápido, reconoce directamente el patrón. ¿Ok? ¿Con qué lo reconoce? Y ahí viene el otro tema. Aquí está la célula del sistema inmunitario, que pueden llamarla, si quieren, célula dendrítica, que es una de las células. Esa célula dendrítica tiene aquí unos receptores. ¿Cómo se llaman esos receptores? PRRs, que significa receptor de reconocimiento de patrón. Entonces, los patrones moleculares asociados al patógeno son reconocidos por estos receptores pertenecientes a las células del sistema innato, y esos receptores se llaman receptores de reconocimiento de patrón. Esa es la forma de cómo el sistema innato reconoce al microorganismo. Ubica un patrón y aplica su receptor para ese patrón y lo reconoce. ¿Para qué lo va a reconocer? Para hacer esto. Desencadenará inflamación. Si corresponde ser fagocitado, lo fagocitará. Si corresponde activarse el complemento, se activará. Y si es un microbio intracelular, el NK, Natural Killer, se encarga de matar a la célula que se encuentra infectada. ¿Qué busca con esto? Eliminar al microbio. La finalidad de la respuesta inmune innata es eliminar al microbio lo antes posible, por eso es una respuesta rápida. Ahora, los receptores, con este gráfico, innato y adaptativo, para hacer la diferenciación. Patógeno 1, patógeno 2, patógeno 3. Tres diferentes patógenos distintos. Tres patógenos diferentes. Fíjense en esta molécula. Cuadradito plomo, cuadradito plomo, cuadradito plomo. Es un patrón que se repite, que es con los anteojos. Tres personas, los anteojos. Eso es un PAM. ¿Con qué lo reconoce? Con un receptor que se llama TRR. ¿Cuántos receptores necesito para reconocer a estos patógenos? Uno nomás. Uno. Con eso reconozco suficiente a los tres. ¿Qué pasa en la adaptativa, la que veremos la siguiente semana? Ya no va a reconocer PAMs. Va a reconocer una partecita específica del patógeno. Eso se llama antígeno. Triangulito azul, que este no lo tiene. Semicírculo verde, que estos no lo tienen. O esta figura de color anaranjado, que estos no tienen. En ese caso, el receptor es específico. Con este receptor, yo no podría reconocer este. Y viceversa. Aquí sí hablamos de especificidad. Esos receptores tienen otro nombre, ya lo veremos, son receptores de linfocitos, y veremos por qué son específicos también. Ahora, ¿dónde están los receptores de la respuesta innata? Pueden estar en dos grandes sitios. O están en las células, o están sueltos en la sangre, en el plasma o en la linfa. Si están en la célula, son todos estos. El toll-like, el not-like, el de receptor de tipo leptina C y el receptor de tipo ácido retinoico. ¿Dónde están? ¿En qué parte de la célula? Pueden estar en la membrana celular, pueden estar en las membranas endosómicas o pueden estar en el propio citoplasma. ¿Por qué ahí? Cuando la célula inmunitaria debe reconocer a un microbio y expresa su receptor, ese receptor está en la membrana celular. Pero de repente la célula, al momento de alimentarse, fagocita un pedazo de comida y en ese pedazo de comida hay un microbio, pero ya se lo comió.
¿Cómo lo va a reconocer? En esa vesícula fagocítica, en ese fagosoma, hay un receptor también, por si acaso. Y si de repente esa célula es infectada por un virus que atraviesa la membrana y llega al citoplasma, también hay un receptor en el citoplasma para ellos. La idea es que estos receptores estén ubicados en todos los lugares por donde el microbio pudiese estar, que puede ser la membrana celular, las membranas o vesículas, como por ejemplo el fagosoma, y también el citoplasma. De esa manera se cubren todos los microbios posibles. Pero existen también receptores que están sueltos. Se llaman receptores solubles o plasmáticos. ¿Cuáles son? Las opsoninas, productos del complemento, y colectinas, ficolinas y pentraxinas. ¿Qué cosas eran estos? ¿Se acuerdan hace 3 diapositivas cuando hablamos de las barreras químicas? Significa que los componentes de nuestras barreras químicas también funcionan como receptores. ¿Ok? Funcionan como receptores. ¿Y eso por qué? Porque puede ser que el microbio no tome contacto con la célula inmunitaria, sino que esté viajando por sangre. ¿Quién lo va a detectar? El receptor soluble. ¿Para qué? Para activar el sistema, para activar la respuesta. Recuerden que, como dijimos en la clase pasada, la respuesta inmunitaria es un conjunto de mecanismos inmunológicos coordinados que se activan frente a una sustancia extraña, patógeno, o frente a señales de peligro. ¿Quién detecta la presencia del patógeno? ¿Quién detecta la presencia de las señales de peligro? Los receptores. ¿Okay? Los receptores son los que detectan eso. Detectan la presencia del microbio, detectan la presencia del peligro. Y en ese momento en que detectan, se activa la respuesta, se activa la alarma. ¿Sí? Hay muchos más, pero lo que explicamos aquí, sobre todo este hay que recordar, el receptor TLR, porque de ese vamos a hablar bastante. De ese hay que recordar más todavía, hay más. Aparte de estos de aquí, de los plasmáticos, están los endocíticos, pero son los de señalización los que nos interesan, sobre todo los de tipo TOL. ¿Por qué? Porque esos receptores de tipo TOL tienen la particularidad de activar las vías de transducción de señal. Son receptores de señalización. Si un policía, a ver, haciendo una comparación grosera, si un policía reconoce a un ladrón, lo reconoce. ¿Para qué lo reconoce? ¿Para saludarlo y decirle, hola, no hagas eso? ¿O para capturarlo y llevarlo a una estación policial, a interrogarlo? No, es para eso, no es solamente para mirarlo, y ahí está. El sistema inmunitario hace lo mismo. Si mi célula del sistema inmunitario, que tiene un PRR, reconoce un pan microbiano, no se va a quedar ahí para saludar. Algo tiene que pasar con mi célula. ¿Por qué? Porque mi finalidad, ¿cuál es? Destruir. Pero para yo poder destruir a ese microbio que he reconocido, tengo que sufrir algunos cambios. Esos receptores de señalización, como los Toll-like, por ejemplo, se encargan de, al reconocer al microbio, transmitir esas señales de reconocimiento al núcleo, para que se expresen algunos genes de respuesta, que a su vez expresarán proteínas de respuesta o cambios fenotípicos en la célula como respuesta. Es para generar una acción. Esa es la finalidad de la señalización. ¿Qué células participan? Las mismas de las que van a hablar ustedes. Las células participantes son células que forman parte de la sangre, fundamentalmente. Hay algunas otras por ahí metidas, pero son las sanguíneas las más importantes. ¿Cuáles? Los glóbulos blancos, fundamentalmente. Porque los rojos no participan, de hecho los glóbulos rojos no son células, no tienen núcleo. Y las plaquetas tampoco son células, son fragmentos
procedentes de la desintegración de una célula grande que era el megacariocyto, pero los blancos sí participan. El proceso mediante el cual se da origen a estas células se llama hematopoiesis, por eso es que alguien nos va a explicar acerca de la hematopoiesis y nos dirá dónde ocurre, cuándo ocurre y cómo es que esa célula madre pluripotente llega a dividirse y diferenciarse en dos familias, la familia mieloide y la familia linfoide. La familia linfoide da origen a todos los linfocitos, linfocito B, T, natural killer, y la familia mieloide da origen a los polimorfos nucleares, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, al monocito macrófago y también a la célula dendrítica. Dicho sea de paso, la célula dendrítica tiene doble naturaleza, mieloide y también linfoide. El neutrófilo, lo voy a mencionar porque yo sé que quien va a exponer esta parte lo va a hacer brillantemente, así que no le voy a quitar la película, solamente lo voy a describir rápidamente. El neutrófilo, la célula más abundante en sangre, es una célula que se caracteriza por dos cosas. Primero, tiene receptores PRR, el sistema inquilinario. Segundo, tiene gránulos. Tiene PRR, tiene varios, tiene receptores TLR de complemento, etc. Y tiene gránulos. El expositor nos dirá, son 4 tipos de gránulos, primarios, secundarios, terciarios y secretores, qué contiene cada uno, en qué momento se usa, y sus funciones, que son 3, ahí les adelanto: fagocitosis, secreción y una que se llama netosis o trampa extracelular del neutrófilo, que funciona bien bonito, logra destruir varios microbios al mismo tiempo. Ya nos explicará el que hace neutrófilos. Otra cosa, el neutrófilo está dentro de la sangre, dentro del vaso sanguíneo. Si yo sufro una agresión microbiana, por ejemplo, mi piel se rompe, un arañazo, un corte, y el microbio ingresa, que toma contacto con la parte basal de la piel, ¿cómo hace el neutrófilo para salir del vaso sanguíneo y llegar a ese lugar? Eso lo explica la inflamación, porque tiene que salir del vaso sanguíneo, no se puede quedar adentro, el microbio está por fuera, tiene que salir del vaso. La inflamación lo va a explicar. El eosinófilo, esta es una célula, también es un granulocito, que también tiene gránulos de 3 tipos, primarios, secundarios, secretores, con enzimas potentes como la proteína básica mayor, la proteína catiónica eosinofílica, la neurotoxina del eosinófilo, cuya función fundamentalmente es destruir el minus, que no es poca cosa. Imagínense un eosinófilo que mide entre 17 y 19 micras frente a un ascaris lumbricoide que ha presentado ahí, que mide 40, 60, 80 micras en la larva, pero en el adulto, que es el que tenemos en el intestino, puede llegar a medir hasta 30 o 40 centímetros. 17 micras versus 40 centímetros, y aún así este legal lo mata. ¿Cómo lo hace? Utilizando sus enzimas. ¿Cómo? Ya nos explicará el que hable los ¿ya? Basófilo también es sanguíneo, el menos abundante, pero sus gránulos también son poderosos. Esos gránulos contienen histamina. La histamina es el principal mediador inflamatorio, es una especie de sirena. Esa sirena que suena cuando hay una alarma es la histamina en la inflamación, igualito. No deja de sonar durante el proceso inflamatorio, se libera y se sigue produciendo. Monocito macrófago, aquí nos hablará de qué es el monocito, desde que está circulando. Cuando sale, deja de llamarse monocito, ya se llama macrófago, pero hay un grupo de macrófagos que residen en el tejido, se llaman macrófagos residentes. Nos explicarán en qué momento de la vida salieron de la médula ósea y se ubicaron, por ejemplo, las células de Kupffer,
Por ejemplo, la microglia, ¿en qué momento llegó? Porque no es que sale del vaso sanguíneo y se mete en la adultez, eso llegó antes. ¿En qué momento llega? Ese monocito macrófago, el macrófago en sí, es una célula fagocítica, es un fagocito, de hecho es el mejor fagocito que tenemos. Es grandazo, puede llegar a medir 80 micras, es 5 veces más grande, 6 veces más grande que el propio neutrófilo, y se come casi todo, y lo hace bien, lo destruye, pero tiene también la particularidad de poder activarse o funcionar de dos maneras. La denominada forma clásica, que es destructiva, se activa en presencia del microbio y mata, fagocita hasta el cansancio, y la otra forma que es la denominada alternativa o antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque cuando hay una infección, lo que ocurre en realidad es una batalla. ¿Entre quiénes? El microbio que me agrede y mi sistema que me protege. Estos son mis soldados. Se van a pelear. Como consecuencia de una pelea, ¿qué cosa hay? Sillas rotas, vidrios rotos, cabezas rotas, muertos y heridos. Tanto del bando del microbio como del bando mío. Una vez que el microbio ha sido exterminado, se entenderán que ese campo de batalla queda lleno de cadáveres y de destrozos. ¿Quién se encarga de limpiar eso? El macrófago activado en su forma antiinflamatoria. Va a empezar a comer todo lo muerto. Deja limpio el sitio y luego llaman al fibroblasto, él mismo lo hace, y el fibroblasto se encarga de reparar el tejido y lo deja todo como si no hubiese pasado nada. Así como cuando hacen sus fiestas y sus papás se van, se aprovechan de la casa igualito. Limpian todito, dejan como que nada hubiese pasado en el día, ¿ves? Igualito, es el macrófago activado en su forma antiinflamatoria. La célula dendrítica. ¿Dónde está ubicada la célula dendrítica? En los lugares de contacto con el exterior. ¿Cuáles son los lugares de contacto con el exterior? Que curiosamente son los lugares por donde el microbio ingresa. Esta célula está esperando como el vigilante en la puerta, por si se mete alguien que no es de acá, al toque lo chapa, porque esa dendrítica se llama así por esas prolongaciones citoplasmáticas que tiene, son como dedos. ¿Qué cosa hay en esos dedos? Harto PRR. Harto PRR. ¿Para qué? Para capturar al microbio ni bien ingresa. Y una vez que lo capture, se encargará de destruirlo, procesarlo y llevárselo a presentárselo al linfocito T, que esa es su finalidad últimamente. Presentárselo al linfocito T. Veremos que esta célula dendrítica, que se encuentra en los tejidos periféricos, tendrá que salir de allí, migrar por la linfa hacia el ganglio linfático, y tal cual presentó su compañero en la estructura del ganglio, nos dijo que el linfocito T se encontraba en la paracorteza. Tendrá que llegar a la paracorteza para poder hacer la presentación correspondiente. El citolítico natural, el natural killer, ese es la moto del sistema inmunitario. Una célula que está infectada, hay señales de peligro, llega el natural killer y mata a la célula. Esa célula está infectada con un microbio, la mata, no pregunta, mata. Una vez que la mata, ya vendrá el macrófago a recoger el cadáver, porque ya está muerta. ¿Y por qué? Porque como se trata de microbios intracelulares, como los virus necesitan una célula para vivir, para replicarse en realidad. Si tú eliminas a la célula, ¿dónde se va a replicar? Exacto, fin del virus. Esa es la acción del natural killer, que también funciona para los tumores, también funciona en la inmunidad tumoral. Ahora, este natural killer destruye a través de un mecanismo llamado citotoxicidad celular, que nos van a explicar, porque ahí nos van a decir seguramente qué cosas son las granzimas, qué cosas causan esas granzimas, causan apoptosis, cómo lo hacen, quién las recibe, en qué momento toma contacto, qué
receptores intervienen, puede agarrar cualquier célula, es una célula en particular, todo eso es parte de la respuesta de citotoxicidad. Entonces ahora vamos a ver los tres primeros nomás, los mecanismos efectores. Empezamos con el más trascendente, que es la inflamación. La inflamación es un mecanismo de respuesta frente a una agresión. Es un mecanismo de respuesta además que es muy conocido. Quien no se ha golpeado alguna vez o ha tenido alguna herida y se ha dado cuenta que esa herida está caliente, esa herida está hinchada, esa herida está roja y esa herida duele. ¿Qué es lo que se presenta en la inflamación? Calor, rubor, tumor y dolor. Eso es inflamación. El último, que es la pérdida de la función, aparece pues cuando la inflamación es extensa, ¿no? Cuando producto del golpe no puedo usar toda la extremidad, pierde la función. Pero normalmente es localizado. Ahí, por ejemplo, se nota cuál es la manito que está inflamada. ¿Qué puede haber pasado? Le puede haber picado una abeja, le puede haber caído una piedra encima, puede tener una infección por un microbio. ¿Y eso qué significa? Que la inflamación es una reacción de defensa inmediata, porque es inmediata. Si no, prueben, golpéense para que vean qué rápido se hincha. Cuando se golpean la cabeza, el famoso chichón no sale al toque. Ese chichón no duele, ese chichón no está inflado y está rojo. Si ustedes lo miran, está rojo y está caliente. Eso es inflamación, así es. Y esa inflamación aparece ante las infecciones, pero también ante las agresiones denominadas estériles, o sea, cuando hay daño en el tejido aparece la inflamación. ¿Por qué es importante la inflamación? Por varias razones. Primero, para poder controlar el daño. Cuando se inflama el tejido, ese microbio que ingresó no se escapa a otro lado, se queda ahí, en la mano. ¿Fue en la mano? Se queda en la mano. Segundo, para poder adaptar el tejido a esa invasión microbiana, prepararlo para la respuesta. ¿Qué significa prepararlo para la respuesta? Abrir los vasos sanguíneos, permeabilidad vascular incrementada, para permitir que los soldados que están en el intravascular salgan y empiecen a pelear acá. Si no, ¿cómo pelearían? Y tercero, una vez que se ha terminado con la agresión, poder finalmente restaurar ese tejido, limpiar los muertos y heridos y reparar el tejido, buscando restablecer la arquitectura y la función. Ahora, ¿la respuesta es beneficiosa? Sí, siempre y cuando esa respuesta esté localizada. Si el daño está en la mano, sería patógeno, sería anormal que se hinche también el pie. O sea, tiene que ser localizado. Donde está la agresión, ahí tiene que darse la respuesta. Y además, debe ser breve. Lo normal es que pues, sea 3, 4, 5 días, pero si permanece durante semanas, eso ya no es normal. Ya no es una respuesta normal, sino es una respuesta patogénica, que probablemente tenga otras causas, no solamente la infecciosa. A nosotros nos interesa la inflamación porque nos va a garantizar las condiciones para que todo esto funcione. Imaginemos que es un concierto la respuesta inmunitaria. Estos son los cantantes, la inflamación es la música. Mientras haya música, cantante y instrumentos, el cantante va a cantar. Cuando la música cesa, todo se cae. Así es como sucede en la inflamación. ¿Cuáles son las funciones de la inflamación? Está así, pero no hay forma. Igualito no ventila. Si abro la puerta, si abrimos las dos, mejor que pasa. Y yo me quedo acá, pero no. Gracias. Poderoso. ¿Cuáles son las funciones de la inflamación? Repito, primero,
localizar la lesión, evitar que se disemine. Segundo, eliminar al microbio que está causando la inflamación, reparar el tejido y promover el retorno al equilibrio. De eso se trata la inflamación. ¿Quiénes participan? Dijimos que participaban moléculas y participaban células. ¿Qué moléculas participan? Nos van a hablar de las citoquinas. Yo les dije en la clase anterior que las citoquinas eran moléculas que transmitían mensajes entre células. Mensajitos, citoquinas. Hay citoquinas que favorecen la inflamación, se llaman proinflamatorias. Y hay citoquinas que frenan la inflamación, se llaman antiinflamatorias. ¿Quiénes participan? Las dos. ¿Cuáles son las proinflamatorias? Interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 2, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa. Todas son citoquinas proinflamatorias. Además de eso, interviene esta estructura molecular llamada inflamasoma. El inflamasoma es un complejo molecular que naturalmente se encuentra desarmado en la célula, en el citoplasma. ¿En qué momento se ensambla? Cuando aparece un PAP o aparece un DAM. En ese momento, una molécula que funciona como sensor se une a un adaptador, a un efector y se polimeriza. Se forma un grupo, un complejo grande. ¿Para qué? Para poder activar citoquinas. ¿Qué citoquinas se activan acá? Dos. La interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. Ambas proinflamatorias. ¿Quiénes más participan? Las moléculas de adherencia. Yo les he dicho que las células del sistema inmunitario, por ejemplo el neutrófilo, se encuentra dentro del vaso sanguíneo. ¿Cómo hace el neutrófilo para defendernos si está dentro del vaso sanguíneo? Tiene que salir. Pero salir del vaso sanguíneo no es sencillo, porque las células endoteliales, que forman parte de la capa interna del vaso sanguíneo, están unidas entre sí. ¿Cómo saldría el neutrófilo? Esas células tienen que separarse. Más aún, ese neutrófilo no está parado en el vaso sanguíneo, está circulando a una velocidad. Imagínense que el vaso sanguíneo es la Panamericana y el neutrófilo es un auto. Si quiere salir, por ejemplo, y pararse en un sitio, no va a hacer esto, ¿no? Se va a terminar estrellando con todos los que vienen. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hacen ustedes cuando quieren detenerse? Tienen que bajar su velocidad, prender su lucecita y orillarse, pegarse al borde del camino para detenerse. Igualito hace el neutrófilo. Sale del centro del torrente, se margina, por eso se llama marginación, y luego se detiene. Pero como no tiene frenos el neutrófilo, ¿quién lo va a ayudar a frenar? Las moléculas de adherencia, sobre todo las selectinas y las integrinas. Las selectinas y las integrinas actúan entre sí. Las selectinas generalmente expresadas por el neutrófilo y las integrinas por el endotelio. Él pone una parte del freno y el endotelio la otra y se detiene. Y una vez que se detiene, las células endoteliales se separan y por ahí puede pasar recién. Eso tiene su proceso. ¿Qué otras moléculas participan? Los mediadores inflamatorios. ¿Cuál es el principal? Les dije hace un ratito, la histamina. La histamina presente en los gránulos, tanto del basófilo como del mastocito. Mastocito, el que hable del mastocito, nos explicará dónde está ubicado, es una célula tisular, y cómo es que libera la histamina al exterior a través de un proceso llamado degranulación del mastocito. Lo mismo sucede con el basófilo. ¿Qué otras moléculas proinflamatorias hay? Tenemos a los productos del ácido araquidónico, prostaglandinas,
tromboxanos, leucotrienos, ya hablaron de eso en biología, o sea que ya más o menos lo saben, tienen que acordarse ahora. Y también el hígado a través de la producción sobre todo de moléculas del complemento. Todos ellos participan como mediadores de la inflamación. Ahora, la inflamación puede clasificarse pues, en aguda, en crónica, dependiendo de la duración, menos de 14 días es agudo, más de 15 es crónico ya. En el caso de la aguda es el neutrófilo, la estrella. Cuando se vuelve crónica, toma el comando el monocito y el linfocito T. Cambia. La inflamación es local cuando se restringe al sitio de agresión, es sistémica cuando está diseminada en otros órganos del cuerpo. Por ejemplo, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. Y si es asociado a una infección, la septicemia, eso es respuesta sistémica. Pero lo normal es que sea local. ¿Cómo es que el neutrófilo que está en el vaso sanguíneo circulando a velocidad se detiene cuando hay una herida acá? ¿Por qué no se detiene en el pie? ¿Por qué no se detiene en la cabeza? ¿Por qué justamente aquí? Porque hay algo que lo llama. Cuando se rompe ese tejido, inmediatamente se liberan factores quimiotácticos. ¿Quién está debajo de este tejido? La dendrítica. ¿Quién más está? El macrófago. Las células epiteliales también. ¿Qué liberan? Una quimioquina. Acá está. Interleuquina 8. Factor quimiotáctico. Atrae. Es como si hiciesen una parrilla y el olor llama. Ese olor es la citoquina. Por eso es que el neutrófilo llega hasta el sitio donde se encuentra la inflamación, donde se encuentra la herida y sale. Cambia el endotelio, se expresan las selectinas y las integrinas, la célula que va a migrar se margina, empieza a bajar su velocidad hasta rodar y quedarse firme en un solo sitio. Y luego que se separan las células endoteliales, salen a través de la diapedesis o transmigración. Ya está, sale del vaso sanguíneo hacia el tejido. ¿Para qué? Para enfrentarse a los microbios que han ingresado. Si no hubiese inflamación, eso no se podría dar. Tendríamos soldados, pero esos seguirían en sus cuarteles y no podían pelear. O sea, tiene que haber inflamación, por eso que les decía que es el más trascendente de todos y está presente desde el inicio hasta el final de la respuesta. Aún cuando empiece la adaptativa, la inflamación continúa. ¿Por qué? Porque en la adaptativa interviene el linfocito T. ¿Y dónde está el linfocito T? En el vaso también. Tiene que salir de él. Entonces necesita que haya inflamación. Ahora, las etapas son esas, que es más o menos la secuencia fisiopatológica. Comienza con la constricción de las arteriolas. Siempre que hay un daño vascular, las arteriolas se constriñen para evitar la pérdida de sangre. Al constreñir es como si yo apretase una manguera, el agua que viene por detrás va a hinchar la manguera, por eso es que aumenta el diámetro de lo que está atrás. Y finalmente el diámetro de los capilares también lo hace. Pero como se está produciendo un daño y se están liberando prostaglandinas, histamina, interleuquinas, empieza la vasodilatación. Entonces toda la sangre que se quedó amontonada empieza a avanzar hacia ese tejido. Aumenta el flujo. Al aumentar el flujo de sangre, el metabolismo aumenta, y si aumenta el metabolismo, pues hay más liberación de calor. Eso es la razón por la cual el área inflamada está caliente. Ahora, llegan más glóbulos rojos, claro, está llegando más sangre, por lo tanto esa zona se pone roja. Cuando se separan las células endoteliales para permitir esta transmigración, si pasa una célula, también va a pasar agua, pues acá hay agua, el plasma. Pasa agua, pasa plasma, y ese plasma ¿qué hace? Infiltra el tejido y lo hincha. Ese es el tumor, la hinchazón. Ahora, producto de todo eso, las terminaciones nerviosas sensitivas se alteran y duelen, que esa es la explicación del dolor en esa inflamación. Eso termina
con la presentación. Aquí está la célula dendrítica y aquí está el antígeno microbiano y se lo está presentando al linfocito T. ¿Dónde va a ocurrir esto? En la zona paracortical del ganglio linfático, como explicó su compañero. Segundo mecanismo, la fagocitosis. Más sencillo de entender, porque fagocitosis es digerir, ¿verdad? Engullir y digerir. Fagocitosis hacen las células desde las amebas, pasando por las células del sistema inmunitario. ¿Qué es lo que hacen? Capturan un microbio y una vez que lo capturan, lo internalizan en una vesícula citoplasmática, que no es otra cosa que la invaginación de la membrana, y ese fagosoma que se forma se une con una organela que contiene enzimas que se llama lisosoma. Los lisosomas viajan a través de los microtúbulos del citoesqueleto hasta fusionarse con el fagosoma. Una vez que se fusionan, las enzimas digestivas del lisosoma destrozan, aquí está el fagosoma y aquí está el lisosoma. Destrozan al microbio, pedazos. Lo destrozan y ya está fagocitado. ¿Esa fagocitosis qué es? Destrucción. Destrucción. Ahora, ahí está. Reconoce al microbio. ¿Cómo es que reconoce al microbio? Utiliza sus PRRs, sino ¿cómo lo haría? Una vez que lo internaliza, ahí está, la membrana citoplasmática se invagina, luego se forma el fagosoma, llega la vesícula lisosomal, se fusiona, destroza el microbio y se acabó. Pero dentro de esa fagocitosis hay un subproceso que es importante y trascendente para enlazarse con la inmunidad adaptativa. Ese subproceso se llama procesamiento antigénico. ¿Qué significa eso? Que la célula que va a hacer este procesamiento destruye al microbio, pero no del todo, sino que preserva una partecita específica de ese microbio. ¿Para qué? Para llevarla y presentársela al linfocito T. Así es. Así es. La muerte del patógeno, las enzimas digestivas, activación de las especies reactivas de oxígeno y todos los mecanismos que quieran, y el procesamiento. Entonces hay personas que van a exponer esa parte. Entonces, el que exponga el procesamiento antigénico, tanto la vía endocítica como la vía citosólica y la vía cruzada, nos van a explicar de dónde viene esa proteína y qué es lo que sucede para que finalmente se le presente y a quién se le presenta, porque hay una célula en especial a la cual esa molécula se le es presentada. El complemento, facilísimo de entender, el complemento es un sistema de proteínas que el hígado fabrica y que las libera al torrente sanguíneo de forma inactiva, como granadas con seguro puesto, las libera. Esas moléculas viajan por el torrente sanguíneo hasta que encuentran o toman contacto con un microbio. En ese momento, una de las granadas se activa y al activarse ella, en cascada se activan las demás. ¿Para qué? Para matar al microbio. Todos estos mecanismos están dirigidos a matar al microbio y es lo que se logra. Ese complemento tiene una serie de funciones. Yo se las he puesto ahí para que las lean, las revisen, el que ve poner saque. Tiene como 50 funciones, pero solamente quiero, por favor, que recuerden 3. Nada más, porque eso lo voy a preguntar, esas 3. Número 1. Generación de moléculas proinflamatorias, llamadas, entre paréntesis, anafilotoxinas. ¿Cuáles? El C3A y el C5A, así se llama. C3A o proteína 3 del complemento fracción A, C5A, proteína 5 del complemento fracción A. C3A, C5A, suficiente. Número 1, generación de anafilotoxinas. ¿Qué hacen esas anafilotoxinas? Prolongan la inflamación. ¿Por qué?
Porque son mediadores inflamatorios. Regresamos acá. Cuando hablamos de las moléculas que intervenían en la inflamación, acá les dije, anafilotoxinas. Son moléculas que participan en la inflamación, lo que nos lleva a pensar que estos mecanismos no actúan por su cuenta, sino que actúan integrados. Retornamos al concepto de sistema inmunitario, respuesta inmunitaria, conjunto de mecanismos integrados entre sí. ¿Y por qué se tienen que integrar? Porque eso garantiza el éxito. Eso garantiza que el microbio termine muriendo. Regresamos al complemento. Número 1 entonces, anafilotoxinas. Número 2, generación de opsoninas. ¿Qué cosas son las opsoninas? Son moléculas de marcaje, como balas de rastreo. Esas opsoninas lo que hacen es facilitar el reconocimiento microbiano. O sea, que si normalmente reconozco a un microbio con mis PRRs, si yo le pongo la opsonina, lo voy a reconocer más fácilmente todavía, como un resaltador, ¿ok? Como la mayonesa que le pones a tu papita frita, que es más rico así, ¿no? Igualito. Algo que llama la atención. Tercero, la generación de el complejo de ataque de membrana. ¿Qué cosa es el complejo de ataque de membrana? Un poro. ¿Que se forma ¿dónde? En la superficie del microbio. Evidentemente el microbio tiene que ser una célula, sino donde se haría. Ese complejo de ataque de membrana, ¿qué hace? Un hueco. Le hace un hueco a la membrana del microbio. Si le hace un hueco a la membrana del microbio, la estabilidad osmótica se pierde. Por lo tanto, ese microbio muere. Esas tres hay que recordar. Ahora, existen 3 formas de activar el complemento. Se les llama vías de activación. La exposición está dividida así. Alguien tiene la vía clásica, otro tiene la alternativa y otro tiene la vía de las lectinas. Las 3 terminan en lo mismo. La diferencia está en el momento y con qué se van a activar. La vía alternativa se activa en presencia del microbio. Un microbio por sangre, complemento se activa. La vía de las lectinas se activa cuando el microbio tiene un azúcar en su composición particularmente manosa. Particularmente manosa. Porque tenemos proteínas que detectan la manosa. Está la lectina ligadora de manosa y las ficolinas. Y si revisan sus diapos, van a encontrar que las ficolinas, ¿qué cosa eran? Receptores solubles. ¿Y qué más eran? Parte de la respuesta química de la primera línea de defensa. Y también sirven para activar el complemento por la vía de las lectinas. Y la tercera, que es la vía clásica, se activa en presencia de un complejo llamado complejo antígeno-anticuerpo. Un anticuerpo unido al patógeno, en ese momento se activa la vía clásica. Ya nos explicará en qué momento aparece y todo lo demás. Pero las tres terminan en lo mismo. Generación de anafilotoxinas, C3AC5A, generación de opsoninas, C3B, y complejo de ataque de membrana. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, adelante la hematopoiesis. Ya alcanzamos a hacer por lo menos algunos para no atrasarnos.